Muy bien, entonces ya que te expliqué esto de qué es la ciencia, cuál es la ciencia que está detrás, te digo lo siguiente, los adultos podemos adquirir idiomas si nos enfocamos en comprehensible input, lo que te acabo de explicar, en contextos que necesitamos y en los que estamos interesados. ¿Qué es lo que pasa? Muchísimas veces estamos aprendiendo un idioma con un libro que tiene unidades de temas que a mí no me interesan para nada y que a mí no me van a ayudar. Entonces esto lo que hace es pues generar ruido o más bien va a desaprovechar el tiempo porque pues estoy aprendiendo cosas que a mí no me van a funcionar para mi día a día al comunicarme en inglés. A veces hay libros que, por ejemplo, tienen una unidad que trata del medio ambiente y después otra unidad que trata del espacio exterior y otra que trata de las labores del hogar. Y tal vez yo no necesito esto para comunicarme, yo necesito más vocabulario de finanzas porque soy, no sé, economista, financiero, etcétera. O yo necesito más vocabulario de ingeniería porque soy ingeniero. Y el tratar de aprender muchísimo vocabulario de otras áreas que a mí no me interesan, más bien va a hacer que me desmotive, va a retrasar mi aprendizaje y no me va a dar a mí las herramientas que realmente necesito para poderme comunicar. Por eso hay que enfocarnos en contextos que necesitamos y en los que estamos interesados porque ahí vamos a aprender muchísimo, muchísimo. Entonces, en todo esto que yo descubrí, también descubrí la fórmula de los políglotas y qué era, cuáles eran las características que ellos tenían que normalmente las personas no tenemos y que necesitamos poner en práctica para entonces parecernos a los políglotas y lograr hablar más idiomas o si quieres solamente un idioma, pero aprenderlo más rápido. Descubrí lo siguiente, descubrí número uno que los políglotas adquieren más que lo que estudian. Te lo acabo de explicar. También entendí que los políglotas se emocionan por el proceso y no solo por el resultado. En muchos casos nos metemos a clases de inglés y nada más pensamos en cuándo vamos a terminar, cuánto tiempo necesitamos para llegar al nivel avanzado. Y esto no se trata de una carrera, no se trata de quién llega más rápido, ¿sí? Se trata de disfrutar el proceso, porque aprender un idioma es adquirir una nueva habilidad que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. Y si yo me emociono por el proceso, lo puedo seguir haciendo y no importa si lo hago por 20, 30 años, puede que ya yo haya alcanzado la fluidez, pero lo sigo haciendo porque me gusta mucho el idioma y un idioma es prácticamente infinito. Hay mucho más que yo puedo seguir aprendiendo si yo quisiera. Entonces, si yo me emociono por el proceso, esto va a ser muchísimo más rápido, va a ser mejor, porque entonces yo ya no estoy pensando en tiempo, sino que voy disfrutando y celebrando los pequeños logros que voy alcanzando día con día. Y número tres, los políglotas siempre tienen un plan. Normalmente cuando aprendemos un idioma no tenemos un plan y simplemente confiamos en que la escuela de idiomas nos van a dar el plan que ellos tienen y con eso yo voy a alcanzar la fluidez. Y no es así, porque este plan es un plan estándar para todas las personas, es un plan de estudio, no es un plan de adquisición en la mayoría de los casos, que simplemente hay que cumplir con llevar ciertas unidades, completar libros y me crean esta idea falsa de que yo estoy avanzando simplemente porque pasé al siguiente nivel y al final del curso me doy cuenta que no tengo el nivel que quería. Entonces necesitamos un plan claro que podamos seguir para ir trabajando cada una de las áreas de nuestro idioma y poder alcanzar la fluidez que queremos y salir de obviamente de este estancamiento. Y este es el plan que yo te quiero dar acá, esta guía para que tú lo puedas hacer. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir para adquirir el inglés y dominarlo rápidamente, disfrutando el proceso? Aquí te va esta guía, es una guía práctica, te voy a explicar los pasos que tienes que seguir y después te voy a dar una serie de actividades y estrategias, algunos consejos para que lo puedas poner en práctica y puedas alcanzar la fluidez y salir de este estancamiento. Entonces, primero, el inicio del camino, le llamo el inicio del camino. Es importante hacerse una idea inicial del inglés. Si estás viendo este entrenamiento y nunca has estudiado inglés antes o tienes un nivel muy básico, bueno, ese entrenamiento va más para personas que ya han estudiado inglés antes, pero se sienten estancadas, se sienten que no pueden hablar, que les cuesta entender. Pero si no conoces nada del inglés, es bueno empezar por hacerse una idea inicial del inglés, utilizando alguna aplicación de aprendizaje de idiomas, utilizando, no sé, incluso las clases, etcétera, pero tener una pequeña idea sobre todo de vocabulario general, vocabulario básico, tener una idea de la pronunciación en general del inglés y tener una idea de las estructuras, algunas estructuras básicas. Es solamente para dar un empujón al inicio del camino y no estar completamente nuevo. Entonces, esto aplica incluso si lo quieres usar para otros idiomas. Darse una idea inicial ayuda muchísimo para lograr ingresar a las siguientes etapas de una mejor manera. En tu caso, si estás en este webinar es porque probablemente ya has
pasado por acá, ya te has hecho una idea del inglés con todas las clases que has tenido, entonces ya has pasado por el inicio del camino y precisamente este inicio del camino fue el que te llevó al estancamiento, el que te llevó a la meseta. La meseta, vamos a ver, no es mala, no es mala. El problema es cuánto tiempo yo me voy a quedar en esa meseta. Todos tenemos que pasar por ahí, pero no tenemos que quedarnos ahí por años. La idea es, cuando estoy en la meseta, saber cómo reconocer que estoy ahí y qué hacer para salir adelante. Entonces, una vez que ya tienes una idea inicial del inglés, vamos a pasar a la primera etapa. Son básicamente dos etapas. Te explico la primera etapa. La primera etapa le llamo la etapa de la inmersión o la etapa del input. Es la etapa donde empieza la diversión. ¿Por qué? Imagínate así. Imagínate que aquí en esta meseta donde vamos subiendo, yo llevo una maleta conmigo. Yo llevo una maleta conmigo. Esa maleta durante todo el camino yo voy recolectando inglés. Pero lo que pasa es que en muchos casos como que esa maleta tiene huecos y se me empiezan a caer las palabras, se me empiezan a salir el vocabulario, las estructuras y cuando yo veo mi maleta del inglés, que se supone que tengo muchísimo inglés porque ya estudié por mucho tiempo, me doy cuenta que no tengo lo necesario y cuando tengo que hablar, no me vienen las palabras a la mente, siento que no me suben de acá, siento que no tengo vocabulario suficiente. Y es porque yo no he hecho una inmersión correcta en el idioma. No es simplemente aprender vocabulario por aprenderlo. Necesito una correcta inmersión que me permita a mí llenar esa maleta para que entonces cuando yo llegue a la etapa de la fluidez donde ya yo puedo hablar sin problemas, es porque esa maleta, cuando yo la abro y trato de sacar frases, estructuras, etcétera, pues usando esta metáfora, me doy cuenta de que estoy tranquilo porque lo que quiero expresar lo tengo acá en mi mente, lo que quiero decir, pues no tengo gran problema porque ya lo he adquirido previamente. Entonces, hay que hacer una inmersión correcta en el idioma y esta inmersión nunca se deja de hacer, porque si bien yo puedo llegar a un nivel avanzado en un idioma, es necesario mantenerse siempre en inmersión para mantener contacto con ese idioma y no decaer, que mis habilidades no decaigan. Entonces, esta inmersión hay que hacerla de manera correcta. ¿Cómo se hace de manera correcta? Bueno, lo puedo hacer por medio del input comprensible, consumiendo recursos que a mí me interesen bastante y empapándome de todos esos recursos que yo necesito para mi día a día, o sea, de temas que yo necesito o que en los que yo me desenvuelvo en mi día a día. Esta es la primera etapa por la que tenemos que pasar, no nos la podemos brincar, la hicimos desde que éramos niños. Cuando éramos niños nosotros nos relacionábamos con las demás personas, escuchábamos lo que nos decían, veíamos cómo nuestros padres nos hablaban, como por medio de señas, etcétera, para poder entender el mundo que nos rodeaba. Así que esta etapa es bastante importante. Es ir a consumir todos los recursos que te gusten, que te agraden. Y como lo ponía uno de mis estudiantes, es como seguir haciendo mi vida cuando siento que pierdo el tiempo en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Netflix, en redes sociales, etcétera, o leyendo o algo, etcétera. Pero ya no es perder el tiempo porque todo lo estoy haciendo en inglés y lo puedo aprovechar, recordando siempre hacerlo por medio del input comprensible. Pero ya casi te voy a dar una serie de actividades que puedes hacer para hacer una inmersión correcta, porque no solamente ir a ver películas y series o consumir contenido solo por hacerlo, sino que te voy a dar una serie de técnicas que te van a ayudar a adquirir bastante vocabulario. Esto nos va a permitir entonces pasar a la etapa número 2, que es la etapa del output, que yo le llamo donde sí se fluye. Es donde ya yo, si llego a esta etapa del output, después de haber pasado por una etapa 1 correcta, una inmersión correcta también, entonces yo me voy a sentir más tranquilo en este caso porque ya yo no me voy a estresar por las palabras que necesito, sino que sé que ahí las tengo. Y esto va a desbloquear, una inmersión correcta va a desbloquear mi fluidez. Muchas personas quieren empezar a hablar y ni siquiera entienden inglés todavía. Entonces, si yo trato de tener una conversación con alguien y ya está ese miedo de qué pasa si la persona me dice algo, me hace una pregunta y yo no la entiendo, obviamente eso me va a frenar a mí a la hora de hablar porque primero no entendí la pregunta. Segundo, si la entendí ahí a medias, no sé qué contestar. Después, la falta de vocabulario. Entonces, ven como una etapa de inmersión correcta que me llene a mí bastante de inglés, me va a bajar a mí este estrés en el sentido de que ya yo no me voy a estresar porque no voy a entender, porque ya yo sabría que sí voy a entender, que mi nivel de comprensión es bastante alto, que mis palabras están acá, que yo ya las tengo, entonces esto me va a generar a mí más tranquilidad para que entonces me salga el inglés. Es como llenar una botella. Si yo no lleno una botella previamente de agua, de ahí no va a salir agua fluida.
yo tengo que llenarla bastante para que entonces empiece a fluir agua después de esa botella y de esa manera voy a lograr fluir mejor en el inglés si he pasado por una inmersión correcta, por tener tiempo con el inglés y de hecho se dice que se necesitan por lo menos 1000 horas de consumo, de inmersión, de pasar tiempo con un idioma para que entonces yo pueda sentirme que tengo una fluidez bastante adecuada y que me sienta bastante tranquilo a la hora de comunicarme en ese idioma. Entonces, esta segunda etapa de output también se puede trabajar, pero necesitamos la base que es el input. Y algo que les quiero enseñar acá es lo siguiente. Siempre su nivel de comprensión va a limitar su nivel de speaking. Yo no puedo hablar o decir palabras que yo no sé, que yo previamente no he adquirido. Entonces, cuando ustedes sientan que no avanzan en su speaking o en la parte de writing, en producir el inglés, es porque hay algo que está acá impidiendo que ustedes aumenten este nivel de inglés y es que no tienen el vocabulario en esa área probablemente. Entonces, muchas personas que me dicen, yo me puedo comunicar y decir mi información personal, pero si tengo que hablar de cuestiones del trabajo, no puedo hacerlo. Y yo les pregunto, ¿ya han pasado por consumir bastantes recursos que tengan que ver con su trabajo, conocer vocabulario de su trabajo, los términos, etcétera? No, nunca he pasado por ahí. Entonces, ¿cómo pretendemos hablar y utilizar términos que previamente no hemos interiorizado y que no están acá en nuestra cabeza? Esa es la etapa del output. Entonces, esa sería la segunda etapa. Después pasamos a lo que le llamo la otra etapa o la etapa final. Después de pasar por una etapa de input, donde yo empiezo a consumir de manera auditiva o leyendo, y llegar a la etapa del output, donde yo ya puedo escribir o hablar, y ahí es donde pues hablamos de las 4 habilidades básicas de un idioma, podemos llegar a la etapa de la libertad. ¿Qué significa la etapa de la libertad? Bueno, cuando disfrutamos de la independencia en un idioma. Tener independencia en un idioma significa que yo ya no voy a necesitar un guía, yo no voy a necesitar un profesor, yo ya no voy a necesitar un coach para saber cómo mejorar más o afinar más detalles en mi proceso del inglés. Cuando yo ya estoy en esta etapa, si yo quiero mejorar un poco más mi pronunciación, pues lo puedo hacer. Si yo quiero mejorar un poco más mi comprensión de algún tema en específico, yo ya sé cómo lo puedo hacer. Si quiero mejorar un poco más mi fluidez, también tendría las herramientas. Y eso es lo que yo quiero darles a ustedes, que puedan alcanzar la libertad en un idioma, esa independencia donde ya no necesiten de nadie más, sino que su inglés ya es bastante útil, ya lo pueden utilizar para cualquier circunstancia y pueden decorar, por decirlo así, su inglés, mejorando diferentes áreas que cada quien decide cuáles son sus áreas que quiere, pues, obviamente mejorar más. Esa sería entonces la última etapa. Ahora sí, atención, vas por papel, si es que no tienes acá a mano o en el celular o en algún lugar, pero vas a tomar nota de lo que te voy a decir porque te voy a revelar mis 2 métodos favoritos que yo considero que una persona solamente aplicando estos 2 métodos puede alcanzar una fluidez en inglés bastante alta y te los quiero dar acá. Ya te explico cuál es el proceso, cuál es el camino de la adquisición. Primero, empaparse un poco del idioma. Segundo, hacer una inmersión correcta. Tercero, empezar a trabajar mis habilidades comunicativas o escritas. Y ya después entonces llegamos a la independencia del idioma donde cada quien decide cómo decorar. Ya construimos esta casa y ustedes deciden cómo decorarla, qué cositas cambiarle o qué quieren ajustar.